En Blas tenemos todo lo que buscas. Mesa para 5 personas, 4 cámaras 4K, fondo croma, operación técnica incluida. Vos traes la idea, nosotros ponemos la magia. Stream Blas, tu espacio, tu voz, tu estilo. Mientras entrenás, cocinás o viajás, dale play a Stream Blast en Spotify. Los programas que te gustan, donde y cuando quieras. Sumate a Blast y hacé streaming. Es tu momento de salir al aire, crear, divertirte y mostrar lo que haces. Todo con calidad profesional. Stream Blast, donde tus ideas cobran vida. Aquí estamos nuevamente con ustedes, como todas las semanas, desde hace 5 años, aquí, a la hora señalada, lógicamente, en Stream Blast, la emisora de la libertad, porque en esta emisora jamás nos han impuesto ningún tipo de restricción, ni siquiera una sugerencia de hacer o decir las cosas en determinado sentido. Por el contrario, la libertad es absoluta. Y eso nos impone una mayor responsabilidad porque tenemos que tener la seriedad de informar con la certeza del hecho confirmado. Por supuesto que nuestras opiniones son subjetivas, somos sujetos, nuestras opiniones son subjetivas. Tratamos de ser objetivos, tratamos de hacerlo con el respaldo documentado que pueda aclarar la situación sobre la que se opina o se debate o como quieran ustedes calificarlo. Lo importante de esto es que lo hacemos con absoluta buena fe y siempre con la responsabilidad de hacer periodismo. Acá no somos periodistas, es decir, por supuesto que quien tiene la dirección de la emisora, él sí es periodista y sabe de qué se trata. Nosotros los que no lo somos y que tenemos esta oportunidad de dirigirnos a todos ustedes de una manera masiva, por poco o mucho que sea la audiencia en determinado momento, lo cierto es que hay una tendencia en la formación de la opinión. Somos formadores de opinión también, entonces tenemos que tener esa responsabilidad de hacerlo con un criterio que no sea en beneficio de tal o cual objetivo, sino que por el contrario, hacerlo de la manera más aséptica posible. Y nuestras opiniones, desde luego, son subjetivas, dándole así el valor al don de la palabra. Ese don que solamente tiene la especie humana y que es el que integra el contenido del diálogo. Ese diálogo indispensable para el entendimiento entre las personas, entre los pueblos, entre los dirigentes de las naciones, como nos señalaba nuestro querido y siempre recordado Papa Francisco: tender puentes de entendimiento, avanzar hacia una cultura del encuentro. Ese encuentro que debe llegar algún día, en mayor o menor grado, con una paz duradera, si se atienden aquellas cuestiones que hacen a la justicia. Porque si queremos la paz, tenemos que trabajar por la justicia. Así es que aquí estamos nuevamente, como todas las semanas, por supuesto, con la compañía de Cristian Taborda. Eduardo, ¿cómo estamos? Muy bien. Un gusto estar nuevamente contigo. Estamos de verde militar, listos para el combate. Sí, es verdad. Los dos estamos igual, así con la misma tonalidad. Sí. Bueno, son tiempos un poco
turbulentos. Eso no quiere decir que estemos dentro del artículo 21 de la Constitución Nacional, pero sí podría decir que lamentablemente en el umbral. Hay que evitarlo. Hoy tenemos un invitado especial que ya está en pantalla, que va a ser un programa dedicado al análisis geopolítico. Ahora ya lo vamos a presentar al invitado, pero ya lo están viendo. Dado que estamos en un momento bastante particular a nivel global, ni que hablar a nivel nacional, en donde hay un reflote de las ideas nacionales, está volviendo a surgir, lo vimos de una manera muy clara, me parece, con lo que pasó en el Mundial, sobre todo con la bandera de Malvinas, y justo durante esta semana sucedió un hecho a nivel global que ha tenido repercusiones, que ha sido transmitido por todos los medios, importante, que es esta oleada de migraciones de Marruecos hacia España. Así es. Y en Argentina tenemos lo que se va a tratar el jueves, que es la ley de tierras. ¿Se tratará? Se tratará, qué buena pregunta. Y a su vez ha surgido un debate en las redes con el invitado que de alguna diferencia política terminó en esta invitación para charlar un poco de geopolítica. Y para eso lo tenemos a Fernando Esteche. Para quien no lo conoce, es director del portal PIA Global, doctor en comunicación. Creo que es profesor de Relaciones Internacionales, analista internacional, y un reconocido militante político de la historia de la Argentina, sobre el cual ahora vamos a abordar. Fernando, ¿cómo estás? Un gusto. Acá Cristian Taborda y Eduardo Managni te saludan. Un gusto, Fernando. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal, Cristian? Un gustazo para mí y un honor estar con ustedes compartiendo esta pantalla. Y lamento mi color celeste, yo no sabía que... No, bien. El color patriota. Celeste liberal me dejó expuesto muy bien. Ante el verde de ustedes. Además, entre este sintético currículum que expresó Cristian, también debo decir que Esteche es una persona conocida por la defensa de los intereses argentinos, en todo sentido. Hubo un episodio muy particular que lo llevó quizás a... Acá me enseña que me tengo que poner los... Para que lo escuches a él. Pero yo lo oía bien. Bueno, como decía... que le costó incluso perder la libertad en cierto momento, y fue una situación absolutamente injusta y totalmente ajena a lo que perseguía el propósito de aquel entendimiento. No obstante eso, ya se imaginan de qué estoy hablando, pero eso fue, yo creo, el punto culminante en que para los ciudadanos que observamos lo más asépticamente posible la realidad, dijimos, este hombre está en lo cierto. Si hay una persecución en ese sentido, se inventan una serie de situaciones que no están comprobadas, y lo que se persigue es un esclarecimiento de un hecho luctuoso como fue la cuestión de la AMIA, que aún permanece sin abrirse a la ciudadanía las constancias que están en el expediente. Bueno, entonces este hombre merece un respaldo para escucharlo y saber que su reclamo es auténtico y es legítimo. Por eso me merece mucho respeto Fernando Esteche. Fernando, bueno, para empezar la conversación y en base a lo que decía Eduardo, uno llega hacia tu persona, bueno, pues estás en las redes, sos una persona de consulta en el último tiempo, sobre todo en temas geopolíticos, pero hacia tu persona o personalidad política a través de la lectura o la historiografía, porque no he sido contemporáneo a lo que fue en su momento Quebracho, por ejemplo. Para los que no te conocen, ¿qué es Quebracho? ¿Por qué el nombre Quebracho? Yo le encuentro una similitud a lo que fue Tacuara en su momento. Vos lo sabrás explicar o si tiene alguna relación o no. ¿Y cómo te definís vos y cómo definís al nacionalismo? ¿Hay un nacionalismo de izquierda, nacionalismo de derecha? No, primero yo cuando conversábamos, una suerte de preproducción de esta conversación, yo te decía que no... lejos de mi pretensión está que mi palabra acerca de mis valoraciones del nacionalismo tengan mayor peso específico que el de cualquier otro militante. Así que desde ese plano hablar. Dos cuestiones distintas de lo que planteas. ¿Qué es Quebracho? Quebracho nace en los 90, es la reacción en principio juvenil, estudiantil,
en principio muy mesocrática, muy de sectores medios. Luego, por definiciones políticas, fue cambiando su capilaridad, su capacidad de territorialidad, y con un perfilado y un repertorio político que en los 90 estaba planteando elementos disruptivos, y el enfrentamiento al neoliberalismo, una organización definidamente antiimperialista y anticolonialista. Y desde ahí no se puede entender el antiimperialismo y el anticolonialismo, o son en todo caso consecuencias del nacionalismo. Tuvo a quebracho desde una derecha liberal en su momento, que sí creo que existe una derecha liberal, esto sí creo, se lo acusaba de izquierda, porque teníamos muchos compañeros que venían de las experiencias de la izquierda. De hecho, mi compañero con el que compartí un par de veces la cárcel, Raúl, y la huelga de hambre de 47 días, Raúl Bolicano, era un compañero que venía del PRTR, ¿no? Otros compañeros venían de Montoner, pero otros compañeros como Tamborindegui y tantos otros queridos compañeros que venían de experiencias de un nacionalismo que no tenía que ver con la experiencia, si se quiere, que se asocia a la izquierda. Yo, si me preguntaras, ¿hay nacionalismo de izquierda, nacionalismo o nacionalismo de derecha? Te digo, ¿hay nacionalismo liberal? Creo que sí, que es un nacionalismo esencialista, de valores, casi folclórico, diría yo, y hay un nacionalismo que es un nacionalismo, yo ahí te diría casi de pulsión, sanguíneo, que es existencial, que para mí es un nacionalismo, yo lo definiría como un nacionalismo revolucionario. Esto no quiere decir que es de izquierda o de derecha. También hablábamos, Cristian, la cuestión de hechos revolucionarios, el signo izquierdo-derecha, vos sabés que son categorías que incluso dan cuenta de nuestra colonización intelectual, de que nos ponemos a hablar casi geográficamente o espacialmente de izquierda o derecha por los levelers ingleses o por la Asamblea Nacional Francesa, los jacobinos y girondinos. La verdad era que los jacobinos aparte estaban en la bandeja superior, por lo cual tendrían que ser los de arriba, no los de la izquierda. Sería feo. Imagínate decirle a Bregman o a otros los de arriba en vez de los de izquierda. Pero es una valoración que en Argentina no tiene carnadura. En Argentina la tradición de izquierda, la izquierda formal, orgánica, con la irrupción del peronismo no estuvo acompañando al movimiento popular, lo estuvo enfrentando, estuvo marchando con Braden, no con Perón. Y desde ahí, en la cultura argentina, izquierda es una cosa que está más arrinconada en lo universitario, si querés, en los últimos tiempos, de los 80 para acá, relacionada con los derechos humanos, con acompañar las luchas, no con producirlas, no con provocarlas, no con producir insurgencia, que eso es otra cosa. La insurgencia en la Argentina no la provocaron estas formaciones clásicas de la izquierda. Más allá de si uno está de acuerdo o no, si era oportuno o no, eso es otra valoración. Pero en cuanto a la pregunta en general, desde cómo entiendo yo el nacionalismo, te diría eso. Creo que hay un nacionalismo revolucionario, por eso no me cuesta relacionarme con algunos compañeros, algunos queridos compañeros, y de hecho que nos conocemos de muchos años. Digo, por ejemplo, nosotros con el comandante Chávez nos relacionamos apenas después de que sale de la cárcel, y los únicos que nos relacionábamos con Chávez éramos nosotros y algunos compañeros que estaban en lo que se llamó la experiencia cara pintada, ¿no? Y se lo acusaba a Chávez por milico, por pro-milico, incluso estas valoraciones antimilitaristas, para mí son definidamente liberales, me demostraron y yo creo que evidenciaron ante nuestro pueblo que algunas categorías o algunos rótulos no sirven para decir nada. Y si vos tuvieras que... La verdad que a mí me pasa cuando me preguntan a mí si me tengo que definir, yo cuando voy a alguna reunión que son todas de izquierda, puedo sintonizar el léxico, las matrices, los paradigmas, y si estoy cómodo puedo estar cómodo. Y si estoy molesto, puedo resultar un fascista para ellos. Y lo mismo en una reunión donde hay gente que es muy de una derecha liberal, si son gente que me cae antipático, que veo que están planteando cosas inconsistentes, o también digo, no es que me puedo acomodar, no es que tengo no es que soy un camaleón desde el punto de vista ideológico, creo que soy un producto, como mi generación, como muchos de nosotros, somos un producto histórico. Yo creo que en ese nacionalismo, en el nacionalismo hijo de la experiencia histórica, y ese nacionalismo creo que es revolucionario. Lo demás es folclore o lo demás es libre, es libelo, pero no es lo que nosotros y mis compañeros sentimos.
Vos sabés que esto que estás contando me recuerda, hace poco había visto un video en Twitter de lo que pasó en el 2001. Era un periodista, un video viejo, preguntándole a la gente, y había un grupo de muchachos de distintos, se les veía claramente que estaban distinguidos por clases sociales, cómo estaban vestidos, cómo hablaban. Y unos decían, no, vamos, viva Zaineldin, y el otro, viva Fidel Castro. Pero había como una línea nacional sobre el otro, claro, viva Perón. Claro, había una línea nacional Había conducente. una línea nacional que conducía a lo que estaba haciendo ese proceso, que me parece que hoy se ha perdido, porque quienes por ahí se definen más de izquierda no reivindican la tradición nacional de ciertas izquierdas, qué sé yo. Uno podrá estar de acuerdo o no. Yo no estoy de acuerdo con el proceso cubano, ni con Fidel Castro, o con Chávez, o Mao, o Stalin, pero había una izquierda que reivindicaba ese nacionalismo en el proceso revolucionario del marxismo. Pero hoy eso no sucede. Es una izquierda que ha devenido prácticamente liberal, totalmente progresista, cosmopolita. No sé cómo lo ves vos, Fernando, Eduardo. Sí, lo que tenemos hoy en la Argentina, que denominamos la izquierda, en cuanto a la dirigencia que está a la vista, son gente de escritorio que intelectualmente tratan de elevar su posición en un sentido u en otro, pero lo cierto es que ellos eran los que acompañaban al corrupto y cobarde criminal Videla. Entonces, esa gente, uno tiene que tener cierto cuidado, porque como bien decía Fernando, hay otro sector perteneciente al mismo grupo que, por el contrario, son contestes a sus ideas y están en la defensa de derechos humanos, etcétera. Entonces, en este cambalache argentino, donde habemos de todo, donde seguramente habremos compartido alguna comida con el comandante Chávez allí en Unión y Benevolencia cuando vino por primera vez. Allí estuvimos, le regalamos una Virgen de Luján, le regalamos, en mi caso, incluso con 2 líneas, conducción política y la comunidad organizada. Bueno, éramos muchos allí y por supuesto había, como señalabas recién, ¿no? Había un conjunto de personas, todos nacionalistas, con sus distintas variantes. Teníamos desde, qué sé yo, Suaje Pinto, por nombrar a alguien, bueno, en fin, varios, no vamos a hacer nombres. Estaba, y yo también estaba. Quiere decir que ya era medio peligroso el asunto. Pero, bueno, son experiencias que uno va teniendo y que luego se van definiendo. Lo importante es tener el entendimiento que la izquierda y la derecha puede ser según cómo se mire. Porque si uno dice el Partido Socialista Obrero, bueno, indiscutiblemente es un partido de izquierda. Pero si uno le arregla, le estamos agregando al principio nacionalista, socialista, obrero, alemán, ya está en otro lugar. Y si el camarada Stalin hubiese obrado de tal o cual manera, a diferencia de Trotsky, quizás la estructura de análisis sería otra. Lo cierto es que aquí en la República Argentina, Discépolo se perdió una parte importante de toda nuestra historia, que es la de este siglo XXI, porque el siglo XX era el cambalache y el siglo XXI es la catástrofe, por ahora. Yo, como muchos otros, tenemos la esperanza que el camino de solución llegue y que llegue de la mano del nacionalismo de inclusión que tiene como base fundamental nuestras tradiciones argentinas. Yo soy argentino, mis padres argentinos, uno de mis abuelos italianos, pero todos mis bisabuelos, todos eran italianos, y nos sentimos todos argentinos, y siempre repito algo familiar, pero que sirve como para entender la cuestión. Mi nono le decía a mi padre y sus hermanos, usted es argentino y tiene que ser agradecido, hablen argentino. Claro, los pibes estaban en la casa y escuchaban a sus padres que hablaban en italiano, y ellos empezaban a repetir, y el nono se enojaba, y decía, no hable en italiano, hable en argentino. Bueno, y acá estamos. Es decir, la Argentina tiene la particularidad de ser este crisol, pero con un componente criollo importantísimo. Y criollo no es solamente aquel que se ha mezclado con el autóctono, sino que criollo es el hijo de aquellos que han venido. De manera que criollos hemos conformado una sociedad muy particular.
Por supuesto que está la diferenciación social entre aquellas poblaciones del interior que son más rurales y nosotros, esta gran clase media urbana, que somos los que hacemos siempre los desaguisados que después hay que arreglar. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Ahora, también tengo que hacer una autocrítica. El nacionalismo en la Argentina tiene que lograr de una vez por todas, en diversas facetas y en diversas etapas de la historia, hay que acomodarlo de manera tal donde tengamos que decir, bueno, algo hay que resignar, yo sigo pensando de esta manera, pero para seguir adelante y unirme con el resto de quienes estamos en una misma posición, bueno, los matices, quizás bajar los decibeles y avanzar en un conjunto, donde la red troncal del nacionalismo sea precisamente el respeto de nuestras tradiciones y avanzar por ese camino. Y básicamente la defensa de los intereses nacionales, que bien nos hace falta hoy, porque estamos en la cornisa, estamos frente a una hecatombe. Lo que se avecina es catastrófico. La vez pasada se reían cuando les decía, bueno, les voy a dar una noticia. Todo lo bueno ya pasó, lo que se viene es todo peor. Bueno, precisamente, estamos en eso, en el umbral de la catástrofe final. Imaginemos por lo pronto que es la ley esta de la extranjerización de tierras en la Argentina, se sanciona y se promulga. Bueno, viene alguien y dice, yo voy a comprar 1.200.000 hectáreas que me venden. Soy de afuera. ¿De dónde? De la isla no sé cuánto, qué sé yo, y viene con un pasaporte y compra, o viene la sociedad tal, compra, en fin. Bueno, muy bien. Pero resulta que esa sociedad que compra, o ese grupo de personas asociadas que compran, son del Partido Comunista Chino. Y por otro lado tenemos otros que son de Israel. Y por otro lado tenemos otros que son de la Gran Bretaña. Y otros a lo mejor de Bélgica u Holanda. Es decir, podemos estar en las puertas de la balcanización de la Argentina, particularmente la Patagonia. Si no se atiende a ese aspecto, bueno, tal como está el proyecto de ley que ha presentado este muchacho de Sturzenegger, va a ser lo que su apellido indica, va a destruir todo. Y ese es su propósito. Me parece... Es catastrófico. Justo das en el pie, Eduardo, para preguntarle a Fernando. Te propongo algo, Fernando, que me parece que va a ser correcto y creo que vas a adherir. Empezar de lo teórico para pasar a la praxis y de lo general a lo particular. Creo que compartís ese método. Preguntándote sobre... Estás ahora presentando un libro, Los monstruos del claroscuro, y en base al libro y lo que escribiste, un análisis geopolítico de la actualidad, cómo estás viendo lo que es Trump, la inserción de Argentina en el mundo, insisto, relacionado al libro, y después vamos a desarrollar un poco más la cuestión de ley de tierra, que está totalmente vinculada. Me fui por la tangente recién. No. El libro es digo, para lo que no se alcanza a ver en... Sí, ahí tenemos una imagen, ahora la ponemos. Así está. Y justo con lo que dijo ayer este hombre que tenemos de presidente, me causó mucha gracia con esto de la izquierda y la derecha, porque viste que dijo que están todos infiltrados y quiere deportar 10.000, creo que 10.000 terroristas, de lo que él llama terroristas, y dice que está la subversión gramsciana, que además él dice que la impulsa Cristina Fernández. Ah, sí, justo el nombre de tu libro es una referencia de Gramsci. Y el libro nuestro es una frase de Gramsci. Así que yo soy docente, así que, o como estudiante, como docente, me siento en grave peligro ante la amenaza inminente de la deportación y que además el pecado sea Gramsci. Pero este libro, así como tiene el título de Gramsci, la primera oración del libro es Perón, ¿no? Es esto de la política es lo internacional. Esa es la primera provocación que hacemos desde el libro, pues es un libro para la militancia, pretencioso. Pretendemos que la militancia, creemos que la militancia, apostamos a que la militancia se forme y creemos esto de que la política es lo internacional. Si no se entiende lo general, es muy difícil después poder entender algunos de los movimientos
domésticos. Entonces, ante lo que decías vos, nosotros creemos que hay, trato de ser muy, muy breve, son 3 tesis fundamentales que ordenan nuestro pensamiento, que no son solamente nuestras, sino que son tesis que tienen por lo menos una corroboración empírica y teórica de distintos sectores, incluso en los sectores orgánicos del imperialismo. La primera tesis es el declinacionismo de la capacidad hegemónica de la metrópolis, es decir, el tándem anglo-norteamericano tiene una declinación en su capacidad de producir hegemonía. ¿Qué es esto de producir hegemonía? Bueno, producir la dominación con consenso y no a través del poder. Esto que venía haciendo, esto del CENI, que fue la idea del nuevo siglo americano, del 91 hasta hace unos años atrás, hasta si querés ponerle 2014 o 2020, 22, el unipolarismo, que primero tuvo una dimensión multipolar y después una dimensión unipolar, unilateral, digo, una dimensión multilateral y una unilateral, el unipolarismo, que era este tándem, nosotros decimos tándem, pero donde claramente la metrópolis es Estados Unidos. En ese sentido, Gran Bretaña, en nuestra acepción histórica, es el imperio decadente del siglo XIX y principio del XX, que supo, como ningún otro imperio en la historia de la universal, administrar su decadencia y terminar siendo en adlater del imperio dominante. Es decir, en esto tuvo una capacidad y una inteligencia que yo no sé si la va a tener Estados Unidos, respecto a la capacidad que tuvieron los ingleses. De hecho, doctrina Monroe nace directamente está discutiendo con el canciller de la corona. Claro. Los americanos se le está diciendo a ellos. Pero bueno, una es la declinación de la capacidad hegemónica, la contratesis, pero que además es síntoma de esta tesis, es la emergencia de un nuevo orden global. Termina la capacidad hegemónica, se desarma el orden global, aparece un nuevo orden global. Ahora, no termina de consolidarse, no tiene institucionalidad, estamos ante la emergencia de ese nuevo orden global que tiene muchas contradicciones, que puede ser mejor o peor. Lo que evidentemente es la posibilidad, son condiciones históricas que permiten pensar destinos nacionales desde otra posibilidad que el unipolarismo no lo permitía. Y la tercera tesis es, ante la evidencia de esta decadencia, lo que nosotros llamamos el redespliegue, o en otros términos sería la contraofensiva, que es la idea de, bueno, yo sé que estoy retrocediendo, bueno, voy a tratar de mantener lo más que pueda, voy a avanzar lo más que pueda. En esto incluso hay un tipo que es Paul Kennedy, un teórico de ellos, que en su libro la decadencia de los imperios va a contar la historia, y es cuando los imperios se vuelven más bestiales, cuando se vuelven más débiles. Es decir, nosotros vemos toda su parafernalia, su guerrerismo, su producción de militarismo, justamente porque no tienen la capacidad hegemónica. Si tuvieran la capacidad hegemónica, los pactos de Abraham en el Golfo ya estarían firmados. Como no tienen esa capacidad, tienen que hacer una guerra que además los empantanó, la perdieron y demás. Entonces, esas son las 3 tesis, y después hablamos de 4 vectores a través de los que se reproduce el esquema de gobernanza global imperial, que es la financiarización, esto es destrucción del trabajo, financiarización, el guerrerismo, la militarización, la caotización, lo que no controlo y lo caotizo, me resuelve más poder controlar por partes, y la narcotización. Esos 4 vectores que son concomitantes, no es uno primero que el otro. Así nos explicamos, si yo tuviera que ser muy breve, decir cómo ver, bueno, en el mundo está pasando esto, y así es como se va a resolver. Por eso el texto del libro, el título del libro es esta idea: estamos en un interregno, estamos donde lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, por lo cual, en el optimismo que planteaba el compañero, yo lo mismo. Si yo sigo esta conversación, la militancia, cuando uno da clase, es decir, uno sigue batallando porque tiene un optimismo histórico que no es religioso. No es un optimismo de decir, alguna vez, no es mesiánico, no estamos esperando mágicamente que se resuelva. Es un optimismo histórico que tiene sustentación en las bases del desarrollo de la historia, de las leyes de la historia. Es una oportunidad histórica como pocas veces se dieron, es una fisura de era que tenemos que saber aprovechar. Los más incautos eligen polos, dicen, sería mejor en vez de estar con los yanquis estar con los chinos. Otros dicen, no, mejor con los rusos, porque además tienen una confusión y creen que los rusos son los soviéticos.
Sí, claro. que no, pensamos que no. Ellos reivindican la historia soviética, pero no son los soviéticos. Algunos eligen polos, otros creemos que eso es cambiar de collar. Otros creemos que esto lo están demostrando, evidenciando y planteando que es posible. Las potencias medias están mostrando que se puede plantear una geopolítica y una inserción mundial. En los 60, 70 era la no alineación, ahora es la alineación múltiple. No es con este no y con aquel tampoco, sino puedo estar con este y puedo estar con este, en función de mis intereses y de que los intereses comunes sean concomitantes y podamos construir una sinergia. Desde ahí me parece que es como hay que empezar a pensar el mundo y cómo tenemos que pensar la Argentina. Que es algo de lo que plantea Brasil en ese sentido. Pero también lo charlábamos, que me parece que es una buena experiencia para tener esta cierta autonomía estratégica que bien mencionás, que son el ejemplo de India o de Turquía, que son estas potencias medias, que yo ya la veo más que potencias medias, que pueden jugar dentro de la OTAN o también pueden romper por fuera y en contra de todos los de la OTAN. Bueno, en fin. No hay esa capacidad hoy, esta capacidad intelectual que tenés vos y tienen algunos otros. De hecho, acá hemos invitado, justamente solemos invitar a personalidades que no tienen por ahí la relevancia que tienen otros imbéciles en los medios, y que sí piensan la Argentina desde Argentina. Es el caso de Ayer o de Biondini, entre otros que han pasado por acá, pero que de alguna manera, cada uno con su diferencia, ¿no? Porque no es todo lo mismo, pero sí esta reivindicación del interés nacional, de la desde defensa luego. de y la eso, Argentina. Eso es precisamente lo que hace al rasgo común del nacionalismo. Es decir, la defensa de los intereses argentinos, que vista me gustó la comparación de aquello que fue los no alineados, donde con este no ni con este tampoco, y que hoy es precisamente con todos defendiendo nuestros intereses. Es decir, sin atropellar al otro, pero sí defendiendo lo nuestro. Es decir, hay una situación mundial donde quizás la controversia mayor se da entre hemisferio norte y hemisferio sur, que estamos a la deriva, para peor de males, con personajes dentro del esquema de gobierno que nos llevan al camino del desastre, en función de lo que el hemisferio norte ha diagramado, en uno y otro sentido, porque también es muy cierto lo que acaba de señalar Fernando, en cuanto a esa sumisión absoluta de lo que era Estados Unidos al Imperio Británico y que hoy se ve resquebrajado. Acá quizás hay un punto, en cuanto a los intereses argentinos, hay un punto importante donde todos creemos, porque hay algo que es cierto, Argentina es América. Entonces, si América es para los americanos, que también señaló Fernando, es para que los ingleses se tomen el buque, ya que ellos tienen unos cuantos que se toman el buque. Pero resulta que no es esa la cuestión, porque acaba de decir el actual presidente norteamericano hace 15 días que si hay alguna situación de conflicto, ellos, por supuesto, estarán con el Imperio Británico. Muy bien, no dejan de tener, en ese sentido, la visión en sus propios intereses. Bueno, aquí corresponde entonces que nosotros tengamos una actitud semejante. Nuestra Argentina, lamentablemente, está en manos de desquiciados con los aprovechadores del caso que financian la situación para seguir adelante con su proyecto de ocupación y de libanización de la Argentina. Eso es indiscutible. Sabemos quiénes son los que colocaron al criptopresidente en el sillón de Rivadavia. No es una casualidad. No es que él llegó por sus propios méritos. Las barbaridades que dice son propias de una persona que está, yo no diría desequilibrado, sino que es una persona que es un desfachatado, que sabe que puede decir lo que le dé la gana, que aunque sea mentira, aunque agreda, aunque ofenda, que no le va a pasar nada. Claro, que puede llegar el día en que ocurran situaciones donde tenga que salir disparando, pero como quiera que sea, y aunque no tenga que salir disparando,
por el respaldo que tiene, lo cierto es que el nacionalismo tiene que abroquelarse para defender a la Argentina, porque si no es así, vamos a desaparecer como nación. Es un problema, no se puede estar con la mezquindad. Por supuesto que uno entiende la necesidad de los gobernadores en la Argentina, pero tienen que tener una visión más allá de lo inmediato, porque como bien decías, emulando al general Perón, la verdadera política es la internacional. Y cuando uno ve cómo se está reacomodando el mundo, es importantísimo no ver con quién me pongo para quedar mejor, sino ver cómo me defiendo, porque no es que nos están palmeando la espalda porque son amigos, nos están palmeando la espalda para tener la distancia a ver dónde nos van a dar la patada. Ese es el problema. Fernando. Entonces, ahí está, yo creo, la inteligencia de que el nacionalismo en la Argentina vaya en un camino de unidad. En base a lo que dice Eduardo, Fernando, te pregunto, sos uno de los pocos que hace análisis geopolítica teniendo los 4 factores más importantes, que son el territorio, los recursos, la población, y quiero enfocarme en esto, en la cuestión de la población, dado que hoy también hay nuevos actores que influyen en las relaciones internacionales, como son, por ejemplo, ONGs, con esta cuestión del tráfico de personas, o que algunas naciones utilizan la población o el despoblamiento, como en el caso de Argentina en la Patagonia, como bien mencionaba Eduardo, como un arma geopolítica o una manera para desestabilizar regiones o naciones. ¿Cómo estás viendo esto que sucedió en España, por ejemplo, con el desplazamiento migratorio de Marruecos hacia Ceuta y Melilla? No, ahí hay un problema. El problema es que yo creo que lo que ordena todo es la geopolítica, pero la política gana la coyuntura y entonces incluso los tipos que están a cargo de la gestión de estados, podríamos decir los estadistas, no quiero hablar de categoría de que saben gestionar estados, ¿no? Que están a cargo de la gestión de estado, pierden de vista esto. Yo creo que lo de las puertas de Ceuta y Melilla, ocasionalmente, como pasó en su momento con Lampedusa respecto de Italia, ahí hay otro tipo de intereses, no es un problema. Hay dos o tres cosas. Una es el desplazamiento, no la migración. La migración es cuando es voluntaria, cuando tenés agencia, cuando vas a tratar de construir una forma de vida distinta. El desplazamiento es cuando te tenés que ir porque no tenés lugar para estar, porque estás expulsado por violencia, por hambre o por lo que fuera, y además no te vas a construir una forma de vida distinta, sino que te vas a sobrevivir. A mí me parece que son dos categorías distintas. Y Ceuta y Melilla me parece que es la llave de presión que encontró hace mucho tiempo Marruecos, respecto de la relación política con España. Lo del 2014, la crisis de las vallas fue muy concreta, pero la del 2021 fue evidente, que fue cuando, 2021-2022, cuando España permite que se interne en uno de sus hospitales el líder histórico de la lucha por la libertad, por la autonomía del Sahara Occidental, ¿no? Del Frente Polisario, y producto de eso le abre, porque el que controla la salida en Ceuta es Marruecos, el que controla la entrada es España. Es un problema de generación de situaciones donde acá concurren la situación de Estados Unidos y la situación de Israel y la situación de Marruecos, que son una tríada muy intoxicada por el sionismo, respecto de algunos gestos de España, de alguna intención de autonomía. Para mí esto no es otra cosa que una crisis provocada en el marco de lo que es la utilización como peones de una situación objetiva, que es la cuestión que combina lo demográfico con la tragedia de las formaciones de violencia y la caotización que producen las mismas gestiones coloniales de gobernanza en África. Eso lo produjo Europa. Ahora, Europa tiene otro problema, que es si lo que vamos a discutir es Europa no tiene crecimiento demográfico, no tiene capacidad de recomposición de masa laboral. Europa tiene un problema grave demográfico, y hay claramente, como bien vos decís, en Patagonia, como en tantos lugares del mundo, Patagonia es de alguna manera la gran meca, el gran objetivo de muchos, una política deliberada de deshabitación,
no hay política de Estado que promueva la habitabilidad de la Patagonia, ni mucho menos esto que se va a discutir en estos días, la ley la llaman de otra manera, pero la posibilidad de tierra, sí. Claro, ellos la llaman la ley de inviolabilidad de propiedad privada. Pero claramente tiene que ver con esto, con maniobras geopolíticas de desbalance. Pero esto ha pasado, mira, pasó en su momento en plena Europa Occidental, en Irlanda. Creo que era Gary Adams quien decía, eso lo hizo Perón acá. El compañero lo tiene mejor claro que yo tenía una vieja compañera, muy vieja, que me cantaba un cantito que decía que cantaban ellas cuando eran chicas en épocas del primer peronismo, que decían tengamos algo así como tengamos un hijo para el general, hagamos peronistas para el general, tener familia, criar hijos. Gary Adams, los republicanos los católicos irlandeses, lo plantearon como desbalanceo demográfico respecto de los protestantes, como herramienta de guerra. Sí, claro. Los gazatíes contra el sionismo, es decir, los pobres, loco, los pobres. La única riqueza que tenemos son los hijos, bueno, sí, pero además de ser una riqueza es la invasión, porque esta es la figura, la invasión plebeya, este terror que le da a la minoría blanca, paqueta, sean o no sean blancos, por ahí son marrones, por ahí son negros, pero esa cultura blanca que tiene espanto de las multitudes. La cuestión demográfica es un arma formidable que tenemos que usar, o sea, acá hay que tener, fíjate los chinos, antes podían tener un hijo, al que tenía 2 le pegaban un tiro en la cabeza y tenía que pagar la multa y la bala. Ahora le pagan al que tiene, si tienen 2 hijos les dan un subsidio, porque ellos tienen, y estamos hablando de la primera o segunda estado con más población mundial, ¿no? Ellos tienen esa conciencia. Bueno, sin ir más lejos, la Argentina se funda bajo el lema de Alberdi de gobernar es poblar. Después algo que Perón también hace, que no se toma en cuenta, que es en el segundo plan quinquenal, toda una política vinculada a la migración, de control, de fomentar la natalidad. Claro. Y hoy justamente se ve lo inverso. Hay políticas que desfomentan y favorecen la despoblación, que son políticas antinatalistas. Acá nos hemos cansado de mencionarlas. Y esta cuestión hay políticas oficiales y políticas que son subliminales, ¿no? Digo, hay líneas largas. Eso es lo más grave a veces. Sí. Claro, y la cuestión hoy que también está puesta en valor con todo esto que estaba pasando en España es de tener un control de las migraciones, porque está bien, la situación acá en América Latina por ahí dista de lo que es en Europa. Acá yo me pongo más, si querés, neoconservador, porque uno claramente ve que es de alguna manera un choque de civilizaciones, porque no comparten cultura, no comparten lenguaje, no comparten religión, y las oleadas que reciben son muy grandes para poder adaptar eso. Acá no sucede así, acá hay una integración, con esto lo hablamos Eduardo bastante seguido. No sucede lo que en Francia, que a los negros los encierran en guetos y los excluyen. Acá al contrario, por ahí un negro se siente totalmente argentino y los ves con la remera, cantan el himno. Eso en Francia por ahí no sucede de la manera que acá, por el odio y el desprecio a la historia colonialista que tienen esas naciones, pero que sin duda hay que poner en foco y que está vinculado, y ahora sí entramos más en esto que es la ley de tierra, ¿no? Donde uno de los puntos es la venta de terrenos en zonas de frontera, en donde se haría un viva la pepa con el narcotráfico, con la inmigración ilegal, la trata de personas. Tiene objetivos perfectamente determinados. Uno es precisamente la permisividad del ingreso de estupefacientes. No debemos olvidar que el lavado de dinero era la especialidad que tenía en la actividad privada el criptopresidente. De manera que no hay que extrañarse de esto, porque el conjunto de quienes lo rodean, bueno, en mayor o menor medida, todos miran para el costado o están también en el negocio. No hay que olvidarse que la actual senadora por Santa Fe, Lozada, acusó al actual gobernador de la provincia de Santa Fe de estar financiado por el narcotráfico y de favorecer lo que es la instalación de las grandes cocinas de cocaína
en la provincia de Santa Fe, en la periferia de lo que es el Gran Rosario, y a través de aquellos que dieron en llamarse la banda de los monos y qué sé yo, todo aquello. Bueno, todo quedó en la nada porque, bueno, para ellos el dios dinero está por encima de los intereses patrióticos. No nos tenemos que extrañar, sabemos de dónde vienen y sabemos a dónde van. Ahora, la situación de la Argentina no solamente está atacada por este enemigo sin bandera, pero que perfectamente se puede identificar, sino que además también hay otros propósitos, como es una segunda tierra prometida, como son aquellos intereses en asociación británicos-chilenos, aquellos otros intereses que son la puerta a la Antártida, en fin, hay una serie de factores que acá nadie analiza. No, me refiero a nadie situándome en lo que es el Poder Ejecutivo y la representación en el Congreso de la Nación. Entonces, cuando uno ve esa conformación de lo que se dice oficialismo y oposición, se supone que la oposición tiene que ser sincera en su análisis, profundo, pero resulta que siempre están hablando de cuestiones superficiales y no van a la profundidad del caso. Entonces, están hablando desde el oficialismo que todo sea libre y que cualquiera pueda comprar. Bueno, el Partido Comunista Chino ya tiene una propuesta de compra de 1.200.000 hectáreas. Quiere decir que tienen la libertad de comprarlas, junto a lo que ya es la base de observación astronómica. También hay propuestas de compra por parte de muchos, no pocos, muchos ciudadanos de Israel. Bienvenidos todos los que quieran habitar el territorio argentino. Ahora, distinto es ser propietario de una tierra de frontera donde pueden abrir las puertas. No quiero con esto llamar a los chilenos enemigos, pero uno tiene que proteger ante la eventualidad de cualquier conflicto que el dominio fronterizo sea del Estado argentino y no que quede supeditado a que cualquier particular le abra la puerta. Máxime en este momento donde las fuerzas de fronteras se utilizan para apalear los jubilados los miércoles. Entonces, ahí tenemos un camino al abismo. Veremos si el jueves es que se trata, aparentemente se trataría este jueves. Por eso estoy mirando el reloj, porque estamos casi sobre el final del programa y le vamos a decir a Fernando que no lo vamos a saludar para una próxima oportunidad sin ponerle fecha. No, nada de eso. Me parece más que interesante esta conversación de hoy y le vamos a decir a Fernando que en todo caso, ahora cuando terminamos, es un pase a cuarto intermedio. Y continuamos la semana próxima, porque si se trata este proyecto de ley y llega a tener éxito, bueno, la cosa se va a poner espesa. No espesa en cuanto a que puede haber alzamientos populares ni nada por el estilo. Hay otras circunstancias que tal vez también lo provocan y con mayor énfasis. Pero sí me parece que es importante ver que el futuro de las fronteras argentinas está decididamente amenazado. Así que bueno, vamos a ver qué ocurre con eso. Tenemos muchas cosas para conversar y me gusta esta conversación porque tenemos muchas coincidencias, incluso de aquellas de tiempo no tan lejano, donde de un poco más jóvenes que ahora, compartimos conversación con el comandante Chávez, con otros amigos que han tomado quizás otro camino, con otros que se han acercado, pero esta diáspora nacionalista tiene que unirse, tiene que llegar a un entendimiento y marchar más allá del sistema partidocrático o plutocrático, para llamarlo quizás con mayor propiedad, llegar a conformar un factor social que tenga una posición firme frente al atropellamiento y el intento de sumisión absoluta de la República Argentina. Sin lugar a dudas, Eduardo. Bueno, Fernando, te dejamos lo que queda del programa para, si querés, expresarte un poco sobre esto de sintéticamente y, bueno, unas últimas palabras. No, lo de la ley de tierras, que como lo planteaba el compañero, yo soy un poquito más
espeso en cuanto a no digo qué es lo que va a provocar. Yo creo que estamos en una situación donde tenemos ya enajenado el control de la frontera, ya enajenado algunas cuencas ribereñas, hay tomado, digo, el puerto de Rosario, absolutamente. Rosario, o sea, toda la cuenca portuaria hasta Montevideo, toda la hidrovía, íntegra. Eso no es nuestro. Es decir, viste que hay dos mapas que se hacen, uno es el mapa declarado y otro es el mapa real, en términos de qué es lo que controlás y qué no controlás. En el mapa real de la Argentina, cuando vos lo dibujás, somos un cachito así, un hormigueo, porque no controlamos las montañas del Cuyo, no controlamos los hielos continentales, no controlamos las propiedades, las extensiones de territorio que tienen norteamericanos, británicos, árabes, israelíes, belgas y hasta suizos. Ahí estuve viendo la tabla de propiedad. Bueno, brasileños también, muchos, sobre todo en el noroeste. No controlamos toda la cuenca y el complejo de navegabilidad interna del Paraná. Bueno, tenemos un problema donde esta ley de tierras, como la Constitución neoliberal, viene a poner de alguna manera la formalización, pretende poner la formalización y potenciar esta situación. Nosotros creo que tenemos que confrontarlo. Yo tengo expectativas de que pueda frenarse, y no obstante lo cual, todo me parece que siempre es en función. Yo creo que nada es fatal. No es que si llegaran a aprobar esto nos quedamos sin país. No, si llegaran a aprobar esto tendremos que acumular la suficiente fuerza para volver a recuperarlo. Se trate de chinos, de norteamericanos, de británicos, de quien se trate, tienen que saber que están haciendo negocios con un gobierno que no expresa los intereses de su pueblo, y en función de eso, cuando su pueblo recupere el poder, tomará cartas en el asunto. Así que nada más que eso, agradecerles mucho la invitación, el diálogo. Yo siempre aprendo, me preocupa, sí, siempre, se lo decía a Cristian en alguna conversación, a mí hay nacionalismo, una cosa es juntar el nacionalismo, creo que es el eslabón fundamental de una nueva táctica de acumulación política, no confundir nacionalismo con ponderación de uno u otro imperio, porque nacionalismo son intereses nacionales. Ahora, claro, si nacionalismo es disfrazar de intereses nacionales los intereses del imperio, ahí yo ya me corro. No sé si seré sectario o no por eso, pero por lo demás agradecerles mucho el convite. Es que es una forma de neocolonialismo también eso. No, claro. Desde luego. Pero bueno, desde ya que fue un gusto hablar con vos, Fernando, decinos dónde la gente te puede leer, te puede seguir, dónde comprar el libro. Sí. Mira, el libro, tuvimos que echar manos del señor que tributa en el video. Se me caen los auriculares. Pero ¿sabes por qué? Nos resistimos mucho y lo terminamos resolviendo porque él se queda con la plata, ¿no? Pero nos resuelve que el compañero que lo quiere leer lo tenga en su casa, lo reciba en su casa. Y eso nos pareció buenísimo. Hay que ceder a veces, decía Eduardo. Claro. Así que me parece, con cliqueando Los monstruos del claroscuro, que es el título del libro, y mi apellido, lo van a encontrar en la tienda online, y te llega a tu casa el libro. No es un negocio editorial para nosotros, ni mucho menos. Es una intención de provocación política y una trinchera, y una trinchera. Y después a nosotros nos pueden leer, qué sé yo, en los Instagram o en el Twitter. No tengo idea de cómo se llaman los míos, pero imagino que googleando el nombre nos pueden encontrar. Sí. Seguramente. Sí. Y resolviendo los shutdowns y todas estas cosas que producen, que hacen los que manejan Zuckerberg o Elon Musk, sobre, viste que tenemos que poner sionismo con el número 4, Israel con el número... Claro. Muy bien. Son las palabras que te hacen desaparecer de las redes, pero bueno. Así es. Gracias, Fernando, por haber compartido esta hora. Ha sido sumamente interesante la charla. Gracias, Cristian, por estar aquí. Y como le decíamos a Fernando antes, pasamos a cuarto intermedio. Hasta la semana próxima. Gracias, querida audiencia, por compartir esta hora aquí a la hora señalada, y nos volveremos a encontrar la semana próxima, lógicamente, en Stream Blast. Gracias.